Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y psiquiatra, nos enseñó que enfrentar la realidad, por más dura que sea, es fundamental para encontrar significado en la vida. Nuestra sombra, según Jung, emplea la evasión como una herramienta seductora, ofreciéndonos actividades alternativas para distraernos de nuestros verdaderos objetivos. Estas actividades, aunque triviales, son presentadas por nuestra sombra como urgentes y necesarias, desviándonos de lo realmente importante. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar del cuarto veneno mental según Jung. En este caso nos referimos a la evasión. Uno de los venenos más utilizados por tu sombra para manipularte, el cuarto veneno. La evasión es más ni menos que cuando dejamos lo que tenemos que hacer, reemplazándolo por algo que nos permite evadirnos de la situación. Y para eso tenemos que empezar a ver un poquito más profundo el tema, así que vamos a arrancar por acá en el desarrollo de la fortaleza mental. Esta requiere un amplio conocimiento de uno mismo. Comenzando este viaje de introspección, recordemos las palabras de Jung. Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con las tinieblas de otras personas. El autoconocimiento es, por tanto, nuestro punto de partida, un viaje hacia la profundidad de nuestro ser que, aunque no ofrezca recompensas inmediatas, es esencial para el crecimiento personal. Este proceso de autodescubrimiento implica enfrentar las piedras emocionales enterradas en nuestro subconsciente, un paso crucial para desarrollar la fortaleza mental. Bien. ¿Cómo debo interpretar este conocimiento? Tomemos un espacio a dedicarnos a la autocrítica y dedicarnos a la autoexaminación. No todo el tiempo, pero cada cierto tiempo. Hay que dedicar un espacio para ello. La autoexaminación requiere que cavemos en la profundidad de nuestro ser, que hagamos una excavación y durante esta excavación en profundidad, que va a ir de inmediato saliendo a la superficie piedras. Y estas piedras son las que nos vamos a topar como piedras emocionales, que se encuentran sepultadas entre el subconsciente. Ser consciente de estas piedras que nos provocan ansiedad y nos generan miedo y que por tanto nos detiene. Tu sombra siempre va a utilizar la evasión porque es una herramienta de las más fáciles de utilizar. ¿Cómo las va a utilizar? Te va a seducir hacia otras actividades para que te distraigas de lo que en verdad tienes que hacer. Es decir, cuando tienes decidido un deseo y tenés una meta propuesta y quieres alcanzarla y estás dispuesto a ponerte a trabajar, tu sombra va a usar la herramienta de la evasión para presentarte caminos alternativos que te distraigan de lo que en verdad tienes que hacer. Entonces hay que recordar eso, que es nuestra sombra la que nos plantea estas actividades secundarias de evasión para evadirnos de esta responsabilidad y recordar también que más tarde nos vamos a arrepentir, porque siempre sucede así. Siempre nos vamos a arrepentir si no hicimos aquello de que nos habíamos propuesto. Si te parece interesante este desafío y quieres seguir descubriendo formas de fortalecer tu mente y tu vida, te invito a suscribirte a Sanamente. Aquí encontrarás más herramientas y estrategias para tu desarrollo personal y mental. A medida que vamos ejercitándonos, mayor fuerza mental vamos a ser capaces de encarar con más ahínco, con más energía ante las situaciones difíciles y la parte negativa de nosotros mismos, la cual se enfoca en buscar solo situaciones fáciles, donde no hay esfuerzo, donde no hay trabajo, donde sea diversión, donde todo sea placer. Entonces, acuérdate siempre de esto. Una parte de nosotros mismos no quiere que desarrollemos la fortaleza mental estoica. Y la evasión es una de esas herramientas más fáciles de utilizar por la sombra para desviarnos. Para combatir esta tendencia te propongo una actividad práctica de 15 días, el desafío del autoconocimiento y acción. Durante los próximos 15 días, dedica 10 minutos cada mañana a la reflexión introspectiva, identificando una tarea que normalmente evadirías. Comprométete a realizar esta tarea ese día. Al final del día, reflexiona sobre tu experiencia. Anota tus sentimientos y lo que aprendiste de ti mismo. Esta práctica te va a ayudar a reconocer y a enfrentar las distracciones que tu sombra te propone, fortaleciendo tu capacidad para actuar con intención y con propósito. Solamente son 15 días lo que te propongo. El desafío se llama autoconocimiento y acción. Entonces solamente 10 minutos, nada más de ese día, por la mañana de forma introspectiva, y esa tarea la tienes que hacer lo más pronto posible.
Frankl nos anima a aceptar la realidad y a enfrentar nuestras responsabilidades, pues solo así podemos encontrar un sentido verdadero a la vida. De igual manera, Kierkegaard, filósofo y teólogo, nos recuerda la importancia de vivir auténticamente, enfrentando los desafíos y las incomodidades que conlleva el crecimiento personal. Lo primero que tenemos que saber, que tenemos que pensar, es que el universo y la vida están creados mediante un sistema de causa y efecto. Toda la vida está avanzando en este principio, se basa en este principio de causa y efecto. ¿Qué significa esto? Que todo en efecto, o sea, toda la manifestación que veamos en nuestra vida, todo lo que sucede en nuestra vida ha sido producido y ha tenido una causa que lo produjo. Es decir, que cada efecto tiene una causa que lo produjo y por otro lado podemos decir que cada cosa indefectiblemente va a producir un efecto. El antídoto entonces contra la evasión reside en comprometer el principio de causa y efecto que rige nuestra vida. Cada efecto en nuestra vida es el resultado de una causa y cada causa inevitablemente va a producir un efecto. Nuestras decisiones y acciones son las causas que moldean nuestros resultados. Para cambiar estos resultados es necesario intervenir en las causas, lo que a menudo implica salir de nuestra zona de confort y enfrentar la incomodidad. Como sugiere Kierkegaard, enfrentar la incomodidad es un paso esencial hacia la autenticidad y el crecimiento personal. Cuando nuestra sombra nos tienta con distracciones cómodas, debemos cuestionarnos si estas son meras tácticas para desviarnos de nuestros verdaderos objetivos. La resistencia a la comodidad y la disposición a tomar el camino más fácil son cruciales para superar la evasión. Todo resultado en nuestra vida es un efecto. El resultado nunca es una causa. O sea que todos los logros que tengamos en todas las cosas que alcancemos son efectos y tuvo que haber una causa primera que los produjo, que produjo esos efectos. Esas causas están siempre dentro nuestro. Están en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos y en definitiva en nuestras decisiones. En conclusión, desarrollar la fortaleza mental y superar la evasión requiere un compromiso con el autoconocimiento y la aceptación de la realidad y la voluntad de enfrentar las incomodidades. Recuerda que una parte de nosotros puede resistirse a este crecimiento, pero es precisamente en este desafío donde encontramos nuestra verdadera fortaleza. Si te ha gustado este video y quieres continuar con tu viaje hacia el autoconocimiento y la superación personal, asegúrate de estar suscrito a Sanamente. Mantente preparado para nuestro próximo video donde exploraremos aún más profundamente en este fascinante tema. Hasta la próxima.